comenzar, saludo a todos. Vamos a repasar primero what is test prep. Is it the next slide? Test prep. No, the picture one. Test prep. This is a time where scholars get into smaller groups and they learn in a small group setting with one of their teachers, right? So they're in smaller groups learning the same things that are going to be on the state test. Este es el tiempo que los estudiantes están aprendiendo y le estamos haciendo la similitud para prepararlos a ellos a que se preparen para los exámenes estatales del estado. And as you can see, there's a lot of working hard. There'll be a lot of hard work, but we make sure that kids are having fun along the way as well. Hay mucho trabajo, como ustedes podrán ver, trabajo arduo, trabajo duro, pero también nos aseguramos que nuestros estudiantes estén divirtiéndose durante el proceso. All right, so let's start with what is the New York State test. The New York State test is an exam that everyone in the state of New York, from 3rd grade to 8th grade, they take a test in math and ELA. And that test measures everything that they've learned in the entire year in those two subject areas. Now, the test is just like the test that they take in school, where it's questions and either they get options or multiple choice, or they have to write their response. ¿Podemos pasar a este? Ok, los exámenes estatales de Nueva York, ¿qué son? Es una prueba completa basada en habilidades, cubrimos todo lo que el estudiante debe saber para el desarrollo. Los exámenes del estado son en matemáticas y ley, lo que significa lectoescritura en inglés. En la parte de matemáticas, ellos van a estar trabajando estas habilidades y en la parte de la lectoescritura van a trabajar otras habilidades. Ahora paso con Mr. Acosta y luego vamos definiendo cada habilidad que ellos van a aprender. Yeah. Why? So the reason why we all take a state test is one, to see how well our instruction is going, and two, to see what is it that our scholars need, how much are they learning. El por qué. ¿Por qué estamos haciendo estos exámenes? El propósito, medir el nivel individual de cada estudiante, medir lo que los estudiantes están aprendiendo y ver el aprendizaje logrado por cada estudiante hasta el momento. Now, Leap Academy, we are making sure that we prepare scholars for this test by making sure that every 6 to 8 weeks, we give them a sample test so that when they do the test, it's not a surprise. It's not, wow, I never knew how to do this. I wasn't prepared for it. So we make sure that along the way, we put unit assessments and interim assessments so that they're getting the practice. Based on those practice rounds, we then use the data to tell us as teachers, what is it that we need to improve on? What are the things that they are not doing so well so that they can get some more review and practice on that? Ahora vamos a pasar a las acciones que Leap Academy toma en preparación para las pruebas estatales. Se administran estas evaluaciones de cada unidad. Evaluaciones provisionales de los exámenes estatales del estado. Nos aseguramos que los datos del examen estatal sean juntos con otras evaluaciones que realizamos aquí. Lo que significa que los estudiantes se van a preparar por varias semanas, un periodo de 6 semanas, preparando para que cuando tomen el examen no sea sorpresa. En Leap Academy utilizamos toda la data que recolectamos, los resultados del examen estatal, para planificar para el año siguiente. Okay, so back again to what we are doing at Leap. Your scholars may have already told you that they have a block added to their schedule that's called test prep. And every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, they are learning test-taking strategies for an hour and a half.
On Fridays, they get 2.5 hours, again, learning test-taking strategies. I want to be very clear with this one, Yelita. When we are doing test prep, a lot of it is strategies of how to take a test, how to look at questions that are multiple choice, and what should you do to get to the right answer. So again, it's not a lot about how do we add or how do we subtract, but how to take tests as a good test taker. That's one of the key goals for test prep. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un horario actualizado. Esto incluye el tiempo de preparación para las pruebas estatales. Tenemos los lunes, martes, miércoles y jueves, los estudiantes tienen 1 hora y pico, o sea, 1 hora y 30, y los viernes los estudiantes están expuestos por 2 horas y 30 minutos. Es muy importante aclarar que nosotros estamos preparando a los estudiantes a cómo tomar un examen. Ellos están aprendiendo cómo se ve el momento en que ellos están tomando un examen. Las profesoras les están dando a ellos diversas estrategias que ellos pueden aprender para el momento en que ellos toman el examen, más que versus todo el proceso, como explicó el profesor Acosta, de aprender su barrera, como en general la parte tan académica. Los estamos preparando, además de lo académico, en cómo nosotros tomamos un examen. Yeah. This is the first time that they're taking a state test for 3rd grade, the second time for 4th. So it's important for them to know, okay, this is a test, I have to take it serious, and I have to do these strategies to make sure that I'm successful. Esta es la primera vez que los estudiantes son expuestos a unas pruebas estatales en tercero. Y es muy importante que ellos entiendan la importancia y cómo se ve y cómo ellos pueden estar preparados para tomar los exámenes estatales. And we can look more about that. Okay, so we have test prep for ELA and also for math. For math, let's start with math. We focus on making sure that every problem that they see, that they understand it, that they make a plan for how to solve it, that then they solve, and then lastly, that they check or verify that they are correct. That is how good mathematicians prepare for a test. I'll stop at there so you can do that. Look to the next. ¿Qué hacen los grandes matemáticos? Los grandes matemáticos se concentran en 4 hábitos claves que resuelven un problema matemático. Estamos preparando a los estudiantes para entender el problema que está sucediendo. Además de eso, los estudiantes hacen un plan para resolver este problema, crean su plan, usan modelos de cuestiones y anotaciones. Luego de eso, el estudiante, a medida que usa su plan, piensa en cómo puedo resolver el problema matemático, cómo me aseguro que mi trabajo esté organizado, ordenado y que sea un trabajo preciso. Adicional a eso, cuando tengo una respuesta, los estudiantes son expuestos a la verificación. ¿Qué significa? Que el estudiante va a verificar su trabajo y que haga sentido. Entonces, el estudiante es empujado a continuar usando otras estrategias matemáticas para conectar su respuesta y asegurarse que verificó el resultado. Those are the strategies that we make sure that they do over and over and over for math. Estas son las estrategias que nosotros nos aseguramos que ellos hagan una y otra vez para taller de matemáticos. Okay, and then for reading, can we go back? Okay, for reading, there's 6 steps. There's 6 steps that a good reader takes. We'll get into a lot of these steps, but very briefly, the first thing that they do is they preview the text. They need to know, am I reading a fiction text, non-fiction text, a poem, whatever the type of text is. Then they read and think about the questions that are tied to their genre. After they do that, they have a quick note. They put a quick note on their paper saying the main idea of this text is blank, just so that we can see that they understand the text. That's while you're reading. After you're reading and responding to questions, there's 3 steps to follow. The first one, what is the question asking me? Interpreting the question. Next, find the evidence. Where in the text can I get my answer? And then step 6, and that's the final step. What is your answer? Finding the answer.
Yeah? Nuestro plan de ataque para la lectura en inglés se compone de varios pasos, son 6 pasos. El primer paso es la vista previa del texto. Cuando los estudiantes tienen el texto, van a buscar el título, el género, el trabajo de pensamiento. Luego pasan al segundo paso, que es cuando el estudiante lee el texto. Le pedimos que anote brevemente el trabajo de pensar. Este paso es muy importante porque luego nos lleva al tercer paso, luego que ellos anotan la idea principal, responden al trabajo de pensamiento y el género. Diferentes géneros como poema, ficción, cuento popular y no ficción. El paso número 4, 5, 6, paso número 4, ellos leen e interpretan las preguntas. En el paso número 5 van a encontrar la evidencia que responde a la pregunta. Y muy importante el paso número 6, el estudiante responde a la pregunta. These are the steps that we again tell them to do it over and over and over, creating a habit for how you become a good reader. Estos son los pasos que nosotros enseñamos cada vez y repetimos cada vez para que los estudiantes entiendan qué hace un buen lector. Ya se lo saben. Ok, perfecto. So vamos a hacer una ronda de práctica. In English, you guys receive the text. Yeah, this text. You can translate. Este libro. ¿Ustedes recibieron un paquete, un libro? We're going to practice what the kids have to do again and again and again as a good reader, so that when you go home and you're supporting them with homework, you can ask them all the questions as well. Vamos a practicar como si fuéramos los estudiantes que hacemos una y otra vez para que cuando ellos vayan a la casa, ustedes los puedan apoyar y ayudar. We're going to do the first 3 steps of the plan of attack. Vamos a hacer los primeros 3 pasos del plan de ataque. Okay, here we go. Y el texto está en inglés o en español para que elijan cuál quieren ver. Okay, here we go. Scholars, today our story is The Day It Rained Tortillas. We're going to take 1 minute for you to look at the cover, look at the text, and you're going to think, what is the genre of the text? Is it poem, fiction, folktale, or non-fiction? Estudiantes, hoy vamos a leer el texto El día que llovieron las tortillas. Vamos a tomar un minuto para reconocer si el texto es un poema, ficción, cuento regular o no ficción. 1 minute, go to work. Un minuto a trabajar. Pueden ver la portada, un poco del texto para ver y comprender si es poema, ficción, no ficción. Solo les dimos la primera página del texto. Solo la Piensa que es ese libro. Poema, ficción, cuento de fábula. Voy a usar el nombre de su Gustavo. Prepara. Ok, vamos a compartir. Ok, Gustavo, díganos, ¿cuál es el género? Porque es real que dice que están lloviendo las tortillas y es un hecho basado por la vida real. ¿Alguien más que pueda añadir? Fiction.
¿Alguien está de acuerdo con Gustavo? ¿Alguien tiene otro pensamiento? No, yo pienso que eso es algo Perfecto. See, if you said, you can translate. If you said fiction, you are right. Si dijiste ficción, estás en lo correcto. Why? Because it is not real. No, porque no es real. No puede llover por ti. No. Pero sí tienen los personajes. Esta historia definitivamente tal vez tiene un problema. They're going to find ways o van a haber oportunidades de cómo resolver ese problema. Y también lo más probable es que va a haber una lección o una moraleja en el texto. Y por esas razones es que esto es ficción. Yes, yes, in English. So this is fiction. If you said this is a fictional text, you are correct. Why? Because it is not real, right? It doesn't rain tortillas, that's not real. But also too, back to this document that scholars all have, there are characters involved. There is likely a problem. The characters will try to solve it, and most importantly, there is going to be a lesson learned. Okay? Y estos recursos los tiene cada estudiante en cada momento, pero los estudiantes lo identifican en menos de un minuto, porque solo es mirar la portada, ver si hay personajes o problemas o que es no ficción. Okay? In English, scholars do this in less than a minute. 1 minute max. They're just looking at the cover and maybe looking through to see if there's characters or whatnot, and then they're able to determine their genre. Okay? How did you guys feel ¿Cómo se siente doing that process? haciendo ese proceso? se sienten confiados. Que pueden determinar el género del Just a quick note, these resources are now going to be added in homework. Estos recursos, para que ustedes tengan en cuenta, van a ser añadidos en la tarea semanal. Okay, so every time you have a text, you do this process. Okay, now we're going to switch, and you're going to be able to see scholars' work doing all of these steps. Ahora vamos a cambiar y ustedes van a ser capaces de ver el trabajo de los estudiantes haciendo este. Okay, very quickly. Genre and thinking jobs. We see that at the very top in the corner of the text. Okay, genre and thinking jobs. Then the scholar reads and they're doing main idea jobs. So they're putting little main ideas throughout the story. Then when they go to questions, they're interpreting the question because you see them marking it up. And finding evidence next to the question, you see that they put which paragraph they're going to go to get the answer. Again, they're putting on that right next to their question number where they're going to go to find their answer. You could switch one to Spanish. Aquí podemos ver primeramente lo que los estudiantes hacen al recibir el texto. Ellos van a identificar el género, que lo practicamos, y el trabajo de pensamiento. Luego van a identificar la idea principal y la van a marcar en el texto. El próximo paso es que van a interpretar la pregunta y también van a hacer anotaciones en el texto. Y finalmente van a buscar la evidencia. Cuando buscan la evidencia, van a anotar dónde se encuentra la evidencia en el texto. Solo un segundito, el género y trabajo de pensamiento, ellos lo ponen ahí mismo en la esquinita arriba del texto. So, por ejemplo, es ficción y saben que van a identificar quiénes son los personajes, cuál fue el problema, cómo lo resuelven y cuál es la lección o la moraleja de la historia. Luego tienen anotaciones que son basadas en los trabajos de pensamiento. O sea, aquí identificaron el problema. Por eso le ponen C, problema. Aquí está la S de solución. Here's the S for solution. So scholars are making sure that they're doing notes
that are tied to the genre and thinking job. Okay? Por último, haciendo el plan es muy importante. Quiero que sepan que mientras lo apoyan en la tarea, que siempre tengan el hábito de regresar al texto. Muchos de los estudiantes creen que saben y comienzan a responder. Entonces, siempre, este es el hábito. Ok, esta es la pregunta. Voy ahí al párrafo 23 a 24 porque ahí está mi respuesta. ¿Okay? Este es el hábito que queremos crear, que siempre regresen al texto. Really quickly for English. Really quickly, we wanted to double stamp the final step, which is finding evidence. As you support your scholar at home with homework, we are trying to create a habit with scholars returning back to the text for every question. So we can see that by them putting the paragraph number, as you can see on your screen, they're putting the paragraph of where they're going to go to get the answer for that question. That is key so that they're not using what they think or they remember, they're actually going back to the text to find that answer. Okay. Esto es un ejemplo. Okay. Yeah. Yes. Y ahora lo vamos a añadir a la tarea. We're going to add those thinking jobs to homework. Yeah. Awesome. I would also encourage to have the kids also practice, like we could send extra passages, but to also practice more like the thinking jobs and these habits in addition to the homework. Like if you have the time, you know, especially during the break, we have a February break coming. So the more they practice, the more proficient they're gonna get at using the testing, test taking skills. Nos vamos a encargar que los estudiantes tengan los trabajos a presentar en la tarea, breaks de febrero, vacaciones de febrero, y queremos asegurarnos que los estudiantes practiquen y practiquen. Mientras más practican, más ellos se sienten más cómodos encontrando estos trabajos. Claro. Okay, so there are 4 steps for math. We're not going to do the translation. I'll let you do that. We're going to math. Now, math, it's only 4 steps. One, we need to make sure that they understand, and we can see it in this exemplar in both of them because they're marking up their questions. They know what numbers are important and what those numbers are tied to. So if you see this scholar and this scholar, they understand the question. Next, they move to a plan. You want me to stop there? Yeah, I think she said. It's okay. Okay. We have. Yeah. Next, we have a plan, right? And this scholar, they made a plan because they told themselves, I'm going to start with these equations because it tells me 3 packages, 4 balls in each. So my plan is to multiply 4 times 3. So on and so forth. These are each step. The last thing is to solve. Okay, you have 4 times 3, but how do you know that it equals 12? Their solving is right above. 4 plus 4 plus 4 gives you 12. Lastly, in this example, she knew that that's her equation. She checked that her answer was correct by doing a separate strategy. Okay. Aquí podemos ver los pasos que realizan los estudiantes en un proceso matemático. El número 1 es entender. Entender es muy importante. Como nosotros podemos ver, este estudiante marcó números, subrayó partes importantes del problema, lo que nos demuestra que el estudiante está entendiendo e internalizando el problema matemático. El siguiente paso es planificar. Como podemos ver, ambos estudiantes pudieron planificar, entender y mirar las ecuaciones 4 por 3 es igual a 12. So, vemos que el estudiante, luego de entender, planificó. Luego de planificar es el momento en que el estudiante resuelve, utilizando diferentes estrategias. Este estudiante, vemos las estrategias que ha utilizado y también vemos las estrategias que utilizó este estudiante. Eventualmente, de resolver,
el estudiante verifica. Como mencionó el director Acosta, una vez el estudiante hizo esta estrategia para verificar, verificó su trabajo utilizando una nueva estrategia de matemáticas. Y ese es el momento que ellos verifican su trabajo. Okay. So now we move on to the practice. At LEAP, we don't just take the test, we practice so that it is not a surprise. We want kids to be joyful and excited about a test instead of nervous and anxious as soon as we put it in front of them. So we have mock exams. That's practice for the real exam. We treat it as the day of the test. It is very serious, it is untimed, and these are the dates. For ELA, we are going to do a mock exam on the 14th and the 15th of March. It's 2 days because the test is 2 parts. For math, the 28th and 29th, because again, the test is 2 parts. Now, what we are doing also leading up to mock exams is we set goals. Since they're working in smaller groups, the teacher can give a goal to every scholar. And so we create goal cards where we tell them, scholar, you are working on understanding the problem for math. And we write it down and we check. Monday, did they understand? Tuesday, did they understand? Wednesday, Thursday, Friday. So this is a goal for the week. Okay? This is something that you can do at home. ¿Qué estamos haciendo? Le queremos contar lo que estamos haciendo. Nosotros hacemos exámenes de práctica. ¿Qué significan exámenes de práctica? Significa que nosotros pretendemos que es el día del examen. Por lo tanto, tenemos 2 días. Tenemos el 14 y el 15 de marzo que vamos a practicar los exámenes de inglés. Vamos a hacer como si fuera el día de la prueba. También tenemos para practicar matemática el 28 y 29 de marzo. Este día es muy importante, se va a pretender que es como un día de prueba, lo que significa que los estudiantes llegan temprano y se va a correr el día como si fuera actualmente la prueba, un simulacro. Luego de eso también le queremos contar que hemos establecido metas de entrenamiento. Como ustedes pueden ver, esto es una tarjeta de objetivos. ¿Qué queremos? Que los estudiantes tengan sus objetivos tanto de inglés, matemáticas, por ejemplo, como dijo el director Acosta, en matemáticas, si el estudiante puede resolver y utilizar los pasos, nosotros vamos a poner lunes, martes, miércoles, y vamos teniendo unas anotaciones de lo que el estudiante puede lograr. Esto también lo podemos hacer en casa para motivar a los estudiantes y apoyarlos en este proceso. Okay. How you can support at home. I'm going to go very, very quickly through this. But our biggest area of support at home is please, please, please review your scholars' homework every day. You know, we're not watching, you know, maybe they don't want to do the 4 steps. So we want to encourage that it is complete. It is to the level that is being taught in school. The next one, practice fast facts. What is 3 plus 2? Your scholar should be doing that in 30 seconds. 3 plus 2, 5 times 6, 4 times 3. Those should be fast. The next one, set challenges. If your scholar is taking 30 minutes to do homework, the way you're going to get them to shorten it is by saying, let's see if you can beat the timer today. I'm putting the timer for 15 minutes. And build that excitement for them to meet your challenges. Please, please, please communicate with teachers on a regular basis. Today, they struggled with doing homework. The struggle was blank. That way, the teacher knows how to support them in school. So always communicate with your teacher. Tell your scholars to use the resources. We're going to put them in the homework, so tell them to use it. When you pick up your scholars after school, ask them, what was your goal today? Ask them, because then you can reinforce that at home. And then celebrate victories. If they come home and they say, Mom, I now understand the question, please celebrate them, make it a huge deal, because this is a lot of pressure. The kids are working very, very hard. And then lastly, please tell them to come every single day.
try not to have them absent. ¿Cómo podemos ayudar en la casa? Primeramente, es muy importante que el estudiante haga su tarea todos los días, como mencioné. Es sumamente importante. Practicar las operaciones matemáticas rápidas también. ¿Cuánto es 3 más 5? 2 por 7. Entonces, es de una manera rápida, que el estudiante lo puede hacer de una manera rápida. ¿Cuánto es 3 por 5? Y el estudiante lo puede contestar. A establecer desafíos también en la casa. Por ejemplo, si el estudiante está tardando 30 minutos en contestar una respuesta, podemos hacer desafío. Vamos a tratar de hacerlo en 10 minutos. Que eso los motiva a ellos mucho. También comunicar cualquier desafío, cualquier duda, pregunta que usted tenga con la profesora, profesor de sus estudiantes. Es muy importante mantener la comunicación abierta para poder apoyarnos en este proceso. Y un segundito, lo más específico que pueden ser ustedes, mejor. O sea, si Micaela se frustró porque era una pregunta de fracciones, díselo precisamente a la profe, porque así ella sabe que tiene que trabajar con cada fracción, porque es directa en sus dificultades. También hacer uso de los recursos. Enviamos recursos en tarea y es muy importante que los estudiantes puedan utilizar estos recursos. Que tanto usted esté familiarizado con estos recursos para poder apoyar a su hijo o hija en la clase. Animarlos, preguntarle cuando lleguen a la casa, ¿cuál fue tu objetivo de hoy día? Y eso ellos ven que usted también está familiarizado con lo que hacemos acá nosotros en el libro. Y celebrar las victorias. Es muy importante celebrar, motivarlos, buen trabajo realizando, buen trabajo completando el desafío y reconozcan su esfuerzo. Es muy importante que diariamente motivemos a nuestros hijos para que ellos vean que nosotros todos estamos juntos en este proceso. Y muy importante la expectativa de asistencia. Es que todos los estudiantes estén en la escuela todos los días y también que lleguen a tiempo. Okay, really quickly, when is the actual test happening? For ELA, that is April 19th and 20th. Scholars who might have missed for whatever reason, we do have makeups set for 21st and the 24th. For math, it's May 3rd and 4th, that's the actual test days. And then we will have makeups for any absences on May 5th and 8th. Rápidamente, ¿cuándo es los exámenes? El 19 y el 20 de abril sería el examen general de las artes del lenguaje en inglés, conocido por sus siglas ELA. El 21 de abril y 24 de abril son los días de recuperación del examen de ELA. Significa que si el estudiante estuvo ausente, se utilizan estos 2 días para que el estudiante tome el examen. El 3 y 4 de mayo son los exámenes generales de matemáticas y el 5 y 8 de mayo son los días de recuperación del examen de matemáticas. Si el estudiante estuvo ausente, tendremos los días de recuperación también. All right, so just some reminders of just reminders on how you can continue to support us at home. Set up daily routines with your scholars. Tell them to at least have 8 hours of sleep and make sure that they're following it. Got to check on that, right? And then number 2, make sure that they're here on time. 7:20 preferably, because at 7:30 they have their breakfast. Okay, so if they can just be here on time every single day, that would be great. Queremos compartir con ustedes cómo podemos apoyar a los estudiantes mediante rutinas diarias. Tratar de que los estudiantes duerman al menos 8 horas y estar seguros que el estudiante tuvo ese tiempo de descanso la noche anterior. Es muy importante llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque los estudiantes es preferible que lleguen a las 7 a.m. porque así los estudiantes van a tener el desayuno en la escuela. Una vez ellos tienen el desayuno, tienen energía para tener un día escolar exitoso. Family support from now until the test days. We have 54 days and 64 days for ELA test day and math test day respectively. Not a lot of time, but
Each day after school, ask them about their goals and their accomplishments. Celebrate them, not because, wow, you got this right, but wow, you worked hard. So do not celebrate their intelligence. Please, please, please try to celebrate their effort so that they can continue growing, okay? Show excitement. Really ask them, oh, I'm so excited for what you're doing right now. Please tell me more about it. Show excitement so that they can stay motivated. And then again, at home, you can set your own weekly goals. In the 30 minutes reading, today, let's see if we can do it in 10 minutes. El apoyo familiar antes del examen. Faltan únicamente 54 días para el examen de las artes del lenguaje en inglés, no mucho tiempo, y 64 días para el examen de matemáticas. Cada día después de clase, nosotros ya tenemos que preguntar a los estudiantes sobre los logros del día, porque qué objetivos ellos pudieron lograr ese día. También celebrarlos por su esfuerzo, no únicamente porque lograron adquirir o lograr, por ejemplo, por su inteligencia, como dice el director Acosta, pero sino también por su esfuerzo. Qué bueno que te esforzaste, que lo estás intentando, porque ellos así se motivan y entienden que no es solo su capacidad intelectual, sino también que ellos están esforzándose a diario. Es muy importante que continúen mostrando su entusiasmo por el crecimiento que ellos están logrando, para que ellos se sientan motivados y sientan que ustedes también están en esto con ellos. Establecer las metas semanales de la tarea. Similar como estábamos hablando, ponerle los desafíos. Si hoy me tardé 30 minutos en lograrlo, la próxima vez lo vamos a hacer en 10 minutos y vamos a celebrarlo. Lastly, the day before the test, please bring them pumped up. Try to avoid any difficult conversations, any tragic news. Just pump them up, bring them super excited to school. Remind your scholars to stay focused and to try their best. Again, not let's get it right, but just try your best. That's what matters the most. Avoid giving consequences the night before. If they're unruly, just, wait, because we want them to be positive the day of the test so that they're not shutting down emotionally. And then again, show excitement throughout the entire process, and then remind your scholar that the exam will look exactly like a practice session. The mock exam is going to be the same thing. Remind them of that. Estas son algunas recomendaciones para el día antes del examen. Es muy importante que continúe el entusiasmo y que se muestre entusiasmo hacia el estudiante y que el estudiante esté emocionado. Recuerda que los estudiantes se mantengan enfocados y díganles que continúen haciendo su mejor esfuerzo. Evite dar consecuencias la noche anterior. Esto es muy importante. En la mañana, durante la prueba, esta mañana también evite dar noticias que sean algo emocional, que pueda hacer que el estudiante se sienta nervioso durante la prueba. Continuar mostrando entusiasmo a su estudiante, ya que ellos tienen la oportunidad de demostrar todo lo que saben y continuar esforzándose. Y por último, recordarle al estudiante que el examen se verá exactamente igual como se vieron las prácticas que ya ellos tomaron aquí con nosotros. Entonces, eso los va a ayudar a ellos a sentirse seguros, porque las sesiones van a ser idénticas a las sesiones que ellos han practicado acá en la escuela. All right, so the fun part, we got all the reminders and at-home stuff. Again, they're working hard, but they're also playing hard. This is just a chart of all the main activities that we're going to have with scholars in a shared space. This is separate from all the prizes that they're coming home showing you that they've been earning for test prep. That's happening in the classrooms at all times. These are separate activities. So for a span of 2 weeks, they're going to be celebrating a core value. So we just finished confidence, which is how do you show confidence that you're going to do the best that you can. On the 8th, actually tomorrow, we will do a celebration for their work with confidence, and they're going to create their own superhero comic books. Every 2 weeks, there is a new core value and an activity to celebrate it.
Como sabemos, estamos trabajando fuerte, pero también nos estamos divirtiendo. En cada semana nosotros, adicional a lo que ellos reciben diariamente, incentivos que reciben, también estamos trabajando en haciendo actividades muy divertidas para ellos. Por ejemplo, en la fase 1 estamos mostrando confianza. ¿Cómo podemos mostrar confianza? Y nuestra actividad de celebración es que mañana ellos van a crear su propio libro de superhéroes. Entonces, van a haber diferentes actividades cada semana. Usted va a ver que ellos van a contarle a ustedes, hoy día creé una máscara, hoy día tuve una fiesta de brillo en la oscuridad. Todo eso lo vamos a hacer acá porque estamos trabajando duro, pero nos estamos divirtiendo al mismo tiempo. The last thing that we have is a field trip. And this year, we are going to the movie theaters because on June 2nd, the new Spider-Man Across the Spider-Verse movie is coming out. So we're all going to take a trip to see that superhero movie, again, because it ties back to our theme. Este año vamos a celebrar también teniendo una visita al teatro. Vamos a ir a ver la película del Hombre Araña. La fecha sería junio 2 de este año y también es como un reconocimiento por todo el esfuerzo que los estudiantes han logrado. Okay, and these are just some pictures of your scholars, just really focused, engaged, and just using their resources to talk to their teachers. They're super proud of their work, which is so awesome to see. And again, they're working in smaller groups, which makes it so much better because we get to target their errors. Estas son algunas imágenes y fotografías que tenemos de los estudiantes trabajando actualmente. Podemos ver que ellos están utilizando los recursos que han sido proveídos. También podemos ver lo orgullosos que ellos se sienten mostrando sus trabajos. Pero también vemos cómo hemos arreglado las aulas para que hayan grupos pequeños. Los grupos pequeños ayudan a los estudiantes a estar más concentrados en su grupo pequeño y trabajar todos juntos. All right, so we're just going to go very, very quickly through some additional tips for creating a structured home working environment. Ahora vamos a compartir algunos consejos de cómo podemos crear un entorno estructurado en nuestro hogar. All right, first we start with the why in every case. It's very important that scholars get a clear system for how to work because they need to understand where's the limit, right? We are going to work hard, but here's the limit of distractions or any other kind of limits that you have to set. And then also boundaries, right? Because homework is sacred time, so homework should be done. There shouldn't be play in between the homework. So they need to know the boundaries as well. So it's very important that we create rules and routines because they're learning. They're still babies. 8 and 9, and math. They need to know what is okay and what is not okay. El por qué. Nosotros siempre explicamos el por qué. Y es que los niños necesitan ver las disciplinas por estas razones. ¿Para qué? Para comprender los límites. Si estamos en casa y es tiempo de hacer la tarea, ese tiempo es sagrado. Entonces entendemos que los estudiantes van a estar completando su tarea durante ese tiempo. Es tiempo de tarea, no es tiempo de tomar un momento, ir a jugar, es tiempo para enfocarnos en la tarea, luego podemos continuar con lo que estábamos haciendo. Por eso es muy importante que ellos entiendan la autodisciplina y entender esos límites que ponemos en la casa para que ellos entiendan lo importante que es este proceso. Además, las rutinas nos enseñan independencia y esto nos está ayudando tanto a darle soporte en la casa como en la escuela se va a ver reflejado. So now we're going to watch a video. We're going to watch it in English and in Spanish. While you watch this video, first in English, you're going to identify 3 things that you should be doing at home to create a structured environment for your scholars. Ahora vamos a ver un video, primeramente lo vamos a ver en inglés, y mientras usted ve el video, identifique 3 cosas que usted puede utilizar para crear un ambiente estructurado con sus estudiantes en la casa.
understand what's coming next. It helps make their lives more predictable. There are 4 steps to creating a routine. Step 1, identify a routine that works for your family. Think of all the things that should be part of the routine and in what order they should occur. It may be helpful to create routines around key times of the day, such as getting ready for bed or meal times. Keep in mind that the routine should work for the whole family and not just your child. So it is important that we take time as parents and make a plan or a schedule or a structure or something that we agree on so that, again, in the moment, that makes it easier to access those particular strategies that you as parents want to use. Step 2, explain the routine. Make sure your child knows what you want him to do and when you want him to do it. Simple charts with pictures can help your child remember what to do. Young children may also need to be told and reminded what to do. Step 3, follow the routine. Your child may not always want to follow the routine, especially when it means ending playtime or going to bed. It may also be difficult for you as a parent to always follow the routine. It may be harder when you are tired or stressed. Whenever possible, stick to the routine. This will help your child know what you want and do what you ask. These will challenge and test structure, and I think part of parenting is thinking about what's happening and why it's happening. And sometimes kids will challenge structure or refuse to do something to kind of test a system. Step 4, use consequences. If your child resists following the routine, remind him there may be a consequence. For instance, say, if you don't come to the dinner table, you will not have playtime tonight. You can also try rewarding your child for following the routine. Be consistent with the routine and let your child know you expect it to be followed. A tip to keep in mind when using structure: just because you have a routine doesn't mean that you can't be flexible and do other things when something comes up. When the routine changes, let your child know about the change. This will help your child know what is happening and what you want them to do. It's this balance between creating structure and not creating a level of rigidity that doesn't allow kids to explore, that doesn't allow for unexpected things to happen either to you or to your kid. Having structure helps your child understand what you want him to do, which can lead to good behavior. Structure is all the things we do in our homes to make our children feel safe and Estructura es todo lo que hacemos en la casa para que nuestros hijos se sientan cómodos y seguros. Las rutinas nos ayudan a agregarle estructura a nuestros hogares. Hay 4 pasos para crear una rutina. Paso 1. Identifique una rutina. Piense en todas las cosas que deberían ser parte de esa rutina y en qué orden. Uno puede establecer rutinas alrededor de momentos importantes del día, como preparándose para la cama o en el momento de sentarse a comer. Es importante que todos cumplan con la misma rutina, que sea igual para el niño y no cambien. Paso 2. Explique la rutina. Los padres deben establecer una rutina en conversación de lo que es aceptable en esa familia y hablando como familia, escribiendo lo que se espera. Pueden usar calcomanías o fotos, que el niño sepa lo que es un comportamiento deseado y que todos entiendan lo que se espera de ellos. Los padres se pueden explicar rutinas a los hijos, indicándole no solamente con palabras, sino también con el comportamiento. Por ejemplo, si se espera que el niño se lave las manos antes de la cena, pueden ir juntos al baño, enseñarle cómo lavarse las manos. Entonces, acordarle cada vez que van a comer, acuerde que hay que lavarse las manos. Y haciendo estos pasos juntos ayuda a que el niño sepa lo que se espera y cómo hacerlo. Muy bien. Paso 3. Seguir la rutina.
puede suceder que su hijo no siempre quiera seguir la rutina, especialmente si implica dejar de jugar o irse a la cama. También podría ser difícil a usted como padre. Se podría ser más difícil si está cansado o estresado. Pero cada vez que sea posible, siga la rutina. Nos acabamos de lavar las manos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Comer y después vamos a limpiar la mesa, ¿ok? Aunque algunas veces como padres pensemos que una rutina puede ser aburrida o estemos muy cansados después del trabajo, es importante mantener la rutina, porque eso le hace al niño sentirse seguro, que su familia sabe lo que se espera de él y sigue en este comportamiento que ustedes han tenido como familia. Para ayudar a los niños a que sigan las rutinas, traten de hacerlo divertido. Por ejemplo, durante el parto, preparándose para acostarse, canten alguna canción, busquen un juego para dentro de la rutina. Y así el niño ni siquiera se da cuenta que está cumpliendo con la rutina. Paso 4. Usar consecuencias cuando no se respete la rutina. Un padre puede usar una consecuencia para reforzar la rutina, dándole un aviso al niño de lo que se espera. Sea consistente con la rutina. Pero eso no significa que no pueda ser flexible y hacer otras cosas cuando surja algo. Teniendo una estructura en la familia ayuda a los niños a entender lo que quiere que hagan y puede ayudar a que tengan un buen comportamiento. All right. For the sake of time, we're just gonna continue on. But the three things that you should have taken away from this video is one, there needs to be consistency. You must do everything, the same thing every time so that they can build a habit and just do it routinely themselves. Number two, make it predictable. You know, if you put it at the door and they know that they go to read it there, they know that it's not gonna be a surprise that you're gonna throw a fourth step, right? Because there's only 3 steps. Wash your hands, eat, and then clean the table. So make it all predictable. They should know what is going to happen. And then number 3, follow through. If the kid doesn't want to go to sleep, you have to try to commit because it's time to go to bed. You've already set that as an expectation. Rápidamente, consistencia. Como mencionaba en la cosa, consistencia es muy importante, lo que significa que cada vez vamos a estar haciendo lo mismo y vamos a ser consistentes en hacer lo mismo una y otra vez. Predecible. ¿Por qué? Porque ya el niño sabe qué es lo que se espera. Entonces ya él sabe lo que va a suceder, es algo predecible, que él puede estar listo porque ya sabe que es algo que va a pasar. Y es muy importante mantener la firmeza de estas rutinas, hacer que se cumplan y dar consecuencias. Por ejemplo, decir cumples lo que dices porque estamos cumpliendo y, por ejemplo, si vamos a ir a la hora de dormir a una hora específica, vamos a ser consistentes, ya es predecible porque se sabe la hora en que va a pasar y vamos a hacer con firmeza que eso se cumpla. The last thing that came out of here is, you know, if it doesn't happen, we do need to apply a consequence. What I would add to that video is that at school, when we have to use consequences, it has to be logical. It needs to make sense. So please, at home, if you know they don't do their homework, maybe you can say you're gonna do it tomorrow during your technically playtime. Please don't take away their cell phone, their computer, their TV, lock them up in the room for 3 days. Like all of that doesn't match what they didn't follow through on. So when you give a consequence, it has to be logical. El uso de las consecuencias, cuando damos consecuencias, las consecuencias deben ser lógicas. Por ejemplo, no es una consecuencia de que vamos a retirar tableta, televisión, vamos a estar encerrados en un cuarto. No, la consecuencia es muy lógica para que el estudiante entienda lo que está sucediendo y entienda que esa es la consecuencia debido a esta respuesta. Por ejemplo, si no te hicieron la tarea en el tiempo designado, le puedes decir, durante mañana, cuando es tiempo de jugar, no vas a tener ese tiempo, tienes que hacer la tarea. Tiene que ser lógica porque si no, entonces viene el sentido sí, de sentirse emocional. También es muy personal. Entonces, si la consecuencia es lógica, aprender.
Sí, consecuencia. Una consecuencia que vaya con lo que no hicieron. Sí, Y el impacto de eso es que aprenden, y eso es lo que ayuda a que desarrollen, porque ellos tienen que aprender de sus errores. So, la consecuencia lógica da esa oportunidad, que el resultado de la consecuencia lógica es que aprendan de esa situación para que no lo hagan otra vez. Si los castigan, pues ellos no necesariamente van a aprender, si no se van a enojar y se pueden rebelar y todo eso, y no es una lección para ellos esa situación. vienen ahora después de este. Oh, Okay, so really quickly, oh no, we spoke about that. Yeah, oh, so estamos we're listos. done. We focus on you. Estamos listos. Ahora, preguntas, si hay algunas, and then maybe we can monitor the time. If you have questions for our Zoom folks, please go ahead and type it in the chat and we'll respond as well. Pueden escribir en el chat, por favor. No, yo quería aclarar esta parte de tal vez, por ejemplo, el tablet no es una buena consecuencia. Depende de lo que hicieron. Sí, por ejemplo, si no te hicieron la tarea porque querían ver el muñequito, tienes que decir, se apaga la televisión a esta hora para que me hagas la tarea. Ahí sí es lógica, pero si no te lo hicieron porque se frustraron o querían jugar con un amigo, no le puedes quitar el teléfono en la televisión porque no está alineado a la decisión que tomaron ellos, que es yo quiero jugar. ¿Entiendes? A la acción Sí, que exacto. exacto. Ajá. So, un ejemplo, el celular no lo van a usar porque no está usando el celular apropiadamente. So, le voy a quitar el celular, que es loss of privilege. ¿Cómo se dice loss of privilege? Yeah. So, le voy a quitar el privilegio de usar el celular porque no lo está usando apropiadamente. Y mientras verificamos si hay preguntas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Es un proceso largo, es intenso, pero los niños van a divertirse y eso es lo que nosotros nos vamos a asegurar, que pase todos los días. Si hay algunas dudas o preguntas, se pueden comunicar con nosotros en la escuela o directamente con sus profesores. Nos dejarán saber cómo salieron de la universidad. Sí, de los exámenes de práctica sí le vamos a mandar el resultado, cómo van y las áreas que nos vamos a enfocar. Y cómo están. Bueno, esto será constante, comunicación contigo y la profesora. Hoy no hicieron muy bien las fracciones, tenemos que enfocar esto, y esa sería la conversación, pero después de la práctica, de los exámenes prácticos, sí le vamos a mandar un reporte de cómo va. Y las metas. No questions on the Zoom? No. Otra pregunta. Sí. Las tareas que están dando en la semana, varias fotos también que están viendo. Sí. Except the plan of attack you're adding. Sí, ahora lo que le vamos a añadir es los recursos, pero sí tienen lo mismo, texto de enfoque, matemáticas serían problemas que también tienen que seguir los 4 pasos. Pero ahora le vamos a añadir los recursos. No, depende de no. Gracias por esta pregunta para aclarar. Esto, el resultado de los exámenes no determina si pasan al próximo año. Para mí era algo nuevo porque mi hija no se hace y mi hermana, ella es súper estresante con los niños de hija. Con mi que con ella tengo tanto problema, no tengo que cantar por extranjera porque es un poco más complicado. Pero sí fue súper estresante tanto para los padres de familia como para la escuela. Pero después de eso, se hace como que los niños de 15 años, por ejemplo, yo mi hija lo que tomaba y yo también decía, y la ve y era que decía. Pero no es nada. It's about the partnership. Sí.
Y las familias que necesitaron mucho apoyo, pero ellos van muy bien. Sí, tenemos que ser el modelo de cómo relajarnos y sí. Entonces, ¿qué pasa? Depende de cómo va el Si van para el próximo grado, ¿qué dicen? Ajá. Eso es determinado del progreso en el año académico, sí. Muchos factores de valor. Una consulta, pero aquí existe que pasa o no pasa de año. O sea, por ejemplo, en mi país sí había esto, de que si tú eras buen estudiante, perdías el año. Y te iban, por ejemplo, otra vez a acá no sé cómo So, sí, hay momentos o oportunidades que tenemos que tener el estudiante, pero no es porque es un niño de problemas, sino porque se beneficia de tener un año más porque hay retraso académico. Esto no es por el comportamiento, nada de eso, es porque le beneficia tener otro año más con el mismo contenido para ver si Y hay unos criterios del éxito y hay muchos factores que se determinan para tomar esa decisión. Y los estándares del grado también determinan cómo el estudiante va haciendo. Entonces nosotros basamos nuestra data alineándolo a los estándares del grado. Y dependiendo de lo que el estándar del grado dice, cómo el estudiante debe estar al final del año, nosotros hacemos todo un análisis y hay muchos factores que pueden determinar esa decisión. Lo que nosotros nos preocupamos ahora, yo no me preocupo de eso porque mi país es totalmente diferente, la educación totalmente diferente, los profesores, todo, es un mundo totalmente diferente acá, entonces creo que por eso la preocupación tenía a las compañeras que disfrutan va a perder la educación como nosotros. Ya no me toca el evento porque la dos cosas pasarán en este instante. Primeramente, la comunicación a los padres será de antemano. No será al último momento, su estudiante no va a pasar. Eso va a ser conversaciones con su profe. Estamos planificando, este es el plan de la escuela. Vemos esto y esto y esto de tus estudiantes. Así no puedes apoyar usted a nosotros. Y si, tú sabes, no llegan a las metas, entonces tenemos esa conversación, pero los padres estarán al tanto de si eso es un riesgo desde mucho antes del final del año. Eso es por así. Yo preguntaba pensando en eso del nivel y yo estaba preocupada, pero ahora que me explico mejor, pues. Y el examen no es variante. Sin embargo, no tenemos los resultados hasta el verano Los resultados del examen. Entonces, eso no y ya ustedes saben que tienen que repetir todo. Muchísimas gracias. Cualquier cosa estamos a la orden. Gracias. Que pasen buenas noches. Por favor, para los niños. Yo digo que sí, eso es todo. Gracias por asistir. Thank you everyone for attending. Gracias. We'll be posting this on Parent Square.